vídeo nos centraremos en la analítica predictiva, que supone un cambio fundamental en relación a los tipos vistos anteriormente. En este tipo de analítica, el foco se pone no en lo ya conocido, sino en lo que aún no se conoce, en aquello que puede ocurrir en el futuro. Para abordar este tipo de analítica es necesario conocer los resultados de las analíticas descriptivas y de diagnóstico. Así, podemos tener un buen conocimiento de los datos y de las características estadísticas de sus variables por separado y en conjunto, es decir, estadísticas de centralidad, dispersión y correlación. Lo que se busca en la analítica predictiva es definir modelos que ajusten las relaciones que pueden existir entre variables, ya que a través de ellos se podrá determinar qué ocurrirá en relación a las variables que estoy analizando y cuál es la fiabilidad de mis predicciones. La analítica predictiva trata de mostrar qué puede pasar. A diferencia de la descriptiva y la diagnóstica, su objetivo no es explicar el pasado o el presente, sino lo que aún no ha pasado o lo que no se conoce. Para realizar este tipo de analítica es necesario saber cuál ha sido el comportamiento en el pasado, de forma que se puedan establecer tendencias que se mantengan en el tiempo. Para ello se necesitan muchos más datos que para los tipos anteriores. Para la analítica predictiva no solo se necesitan datos de un estudiante o grupo de estudiantes, de un aula, por ejemplo. Es necesario disponer de datos históricos de un conjunto amplio de estudiantes para que las predicciones puedan ser acertadas. Además, las condiciones en las que se recogieron dichos datos deben ser similares a las actuales, pues de otra forma los modelos no serán aplicables. Algunas de las preguntas a las que se puede dar respuesta con este tipo de analítica son del tipo: ¿el estudiante X abandonará el curso? ¿O cuál es el número de estudiantes que enviará el ejercicio a tiempo? ¿O cuál será la participación en el foro? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarnos a tomar decisiones sobre lo que debemos o no debemos hacer en nuestras clases, es decir, sobre cómo intervenir. La analítica predictiva también se utiliza en sistemas de aprendizaje adaptativo que realizan intervenciones más o menos automatizadas en base a predicciones. Las herramientas básicas de la analítica predictiva son la regresión y la clasificación. Se trata de herramientas muy potentes que, además de con estadística avanzada, se pueden abordar con técnicas propias de la minería de datos y el aprendizaje automático, o machine learning en inglés. Estas herramientas requieren de conocimientos y aplicaciones mucho más complejas que las utilizadas para las analíticas anteriores. El papel del profesorado en este tipo de analíticas es el de usuario final, al cual se le proporcionan predicciones o clasificaciones en sistemas de alerta temprana, de tutorización o similares. La regresión consiste en predecir el valor de una variable continua, por ejemplo, la calificación al final del curso, en base a los datos disponibles de otra u otras variables conocidas. Pongamos por caso las calificaciones de las notas obtenidas en 6 ejercicios durante el curso. La regresión lineal está muy relacionada con la correlación. La correlación proporciona una medida de relación lineal entre dos variables y la regresión lineal determina esa relación a través de una expresión matemática. Por su parte, la clasificación consiste en predecir cuál es el valor de una variable categórica en función de un conjunto de datos disponibles de otras variables. Por ejemplo, saber si un estudiante va a aprobar o suspender un curso en función de datos como las notas de 6 ejercicios realizados durante el curso. Hoy en día existen múltiples formas de realizar predicciones y clasificaciones. Ahora bien, para el usuario que recibe las predicciones, lo más importante no es saber cómo se realizan, sino saber lo buenas o malas que son, es decir, cuánto se acierta, cómo de fiable es. Para ello, en función del tipo de predicción, es necesario considerar distintas métricas de calidad. En el caso de la regresión se mide la diferencia entre el valor predicho y el valor real. En base a esta diferencia se ofrecen indicadores como el error absoluto medio o el porcentaje de error absoluto medio. En el caso de la clasificación, las métricas de calidad son muy distintas. La herramienta de referencia suele ser la matriz de confusión, sobre la que se pueden representar las predicciones que se aciertan y las que se fallan, considerando todos los casos posibles.
A partir de los datos de la matriz de confusión se calculan métricas de calidad como la exactitud, precisión, especificidad, sensibilidad, que muestran las distintas capacidades del clasificador. Cada una de estas métricas nos informa de cuestiones diferentes, que nos pueden interesar más o menos en función de cuál sea nuestro objetivo. Por ejemplo, si nos interesa identificar a todo el alumnado que pueda suspender, buscaremos una especificidad alta. Tal y como se ha detallado en este vídeo, la analítica predictiva requiere muchos datos y aplica técnicas complejas. Además, los resultados que ofrece tienen una fiabilidad determinada, esto es, existen márgenes de error que vienen determinados por distintas métricas. Como docentes también solemos hacer predicciones sobre los resultados de nuestro alumnado, con posibilidades mayores o menores de acierto. En este sentido, la analítica predictiva puede ser una herramienta más cuando no dispongamos de otras fuentes de información. En cualquier caso, siempre deberíamos utilizar sus resultados con cautela, teniendo en cuenta las métricas de calidad que nos presentan. A continuación, veremos la siguiente categoría, la analítica prescriptiva, en la que el papel del profesorado es quizá menos relevante. Te esperamos.